Muy bien, hermanos, estamos avanzando en Filipenses, hemos avanzado, estamos en la clase número 44. 44 semanas estudiando Filipenses. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52, o sea que por ahí vamos, ¿no? Todavía falta. Bueno, no necesariamente vamos a llegar al año, no es una meta que nos hayamos puesto tampoco, pero damos gracias al Señor que hemos podido ir repasando de manera detallada y enriqueciendo más el estudio de esta pequeñita carta, ¿no? Solo 4 capítulos, que es Filipenses, pero con tanto contenido, realmente tanto para profundizar. Realmente son insondables los juicios de Dios. Y estamos empezando ya hace 3 semanas, el último capítulo. Claro, empezando hace 3 semanas porque según la estadística, ¿no es cierto? 3 semanas es poco para un capítulo. Pero vamos 3 semanas hablando del capítulo 4 y hablando sobre todo de la vida práctica de un ciudadano del cielo. ¿Por qué la vida práctica de un ciudadano del cielo? Porque el versículo 1 del capítulo 4 empieza con esta conexión. Así que, entonces las conexiones arman la estructura que nos ayudan a entender mejor la carta. Si no tenemos clara la estructura, no vamos a entender mejor. Y la conexión es importante. Entonces el versículo 1, que empieza así que, nos conecta con lo anterior. No es algo aislado, no es que cambió de tema. Por supuesto cambia de sección, pero es una sección que es resultado y conclusión de lo anterior. Así que todas los mandatos, los imperativos, porque hemos visto que son 8 imperativos, ¿no es cierto? Los 8 imperativos que estamos viendo en estas semanas son mandados por Pablo en su autoridad apostólica. Al final es el Señor, ¿no es cierto?, que inspiró a Pablo para mandarnos eso. Es un mandato que se hace sobre una base, y es la base de lo anterior. Así que vamos a ir a lo anterior para repasar otra vez, hermanos, la base o el sostenimiento de estos mandatos. ¿Se entiende eso, no, hermanos? ¿Sobre qué se fundamenta? Tú no puedes construir la vida práctica si no pones primeramente el fundamento teológico, doctrinal. Entonces, por eso es que Pablo pone la vida práctica como un así que, o sea, como una consecuencia, como una conclusión de una realidad doctrinal teológica, una realidad celestial, ¿no? Entonces, lo que se ve es un resultado de lo que no se ve. Lo que tú actúas es un resultado de tu teología, de tu doctrina. Y vamos entonces al capítulo anterior para ver esta conexión. Capítulo anterior, ¿cómo terminó Pablo? Capítulo 3, versículos 20 y 21. Entonces, como Pablo termina con esta frase, con este contraste, dramático contraste, un contraste que no es cercano, sino que es muy lejano con el de los falsos maestros. El pero que nos marca un contraste, el contraste entre los filipenses, ciudadanos romanos, viviendo en una ciudadanía terrenal, pero que contrastaba con los falsos maestros. ¿En qué? Que los falsos maestros, su Dios era el vientre, su gloria era su vergüenza, pensaban en lo terrenal, ¿no es cierto? Y su fin era la perdición. Pero en contraste, ustedes, ciudadanos romanos filipenses, exmiembros de las Fuerzas Armadas de Roma, ¿no? Porque eran muchos soldados ya jubilados o que ya estaban dados de baja, ¿no es cierto? En contraste, ustedes, no necesariamente estoy hablando que todos eran, pero era el contexto, ustedes dicen más nuestra, y Pablo incluyéndose, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren este contraste, hermanos. O sea,
Los falsos maestros, su fin es perdición, pero en cambio ustedes, filipenses, su ciudadanía está en los cielos. ¿Qué tal contraste, no? De perdición a cielos, ¿cuál prefieres? Es obvio, ¿no es cierto? Obvio. De donde también esperamos al Salvador. Entonces, hay una motivación muy grande en poder ver de nuevo a Jesucristo en persona. Bueno, de nuevo no, porque nosotros no lo hemos visto, pero en el caso de Pablo sí lo había visto ya, ¿no? Ver a Cristo en persona, verlo y poder participar con Él, tener comunión, porque ahorita estamos ausentes en cuerpo, pero presentes en el Espíritu, pero queremos estar con Cristo, ¿no es cierto?, viéndolo en persona, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mientras que la gloria de los falsos maestros es su vergüenza, nuestra gloria, ¿cuál es? La gloria de Dios, de la cual nosotros vamos a ser partícipes. ¿Qué tal contraste, no? Ellos se glorían de su vergüenza, nosotros nos gloriamos en participar de la gloria de Dios. El poder, por el poder que también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, si entendemos este contraste, es así que, y es basado en este fundamento, que Pablo ahora da los mandatos. Así que si tú no pones bien la teología y las realidades espirituales eternas en tu mente, no vas a tener fuerza para vivir la vida cristiana, ¿no? El sostenimiento de la práctica está en la teoría, vamos a ponerlo así. Teoría no porque estoy hablando de cosas que no son reales, sino teoría porque son los principios. Así que hemos visto que son entonces 8 mandatos, 8 imperativos. El primero era estar firmes, término militar. ¿Por qué creen que Pablo ha usado un término militar con los filipenses? Muy bien, porque eran soldados. Si entendí el murmullo, ¿no? Porque no sé si hablaron en lenguas, pero entendí, eran soldados. Entonces, Pablo dice, estad firmes, y hemos explicado que esa realidad de estar firmes no es una realidad que depende de ti. En última instancia, el que va a encargarse y asegurarse que estés firme es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en ti. Pero hay una disposición tuya y tú tienes que esforzarte en la gracia para mantenerte firme. Es una paradoja, ¿no es cierto? El segundo imperativo, ¿cuál es? Ser de un mismo sentir. ¿Se acuerdan de Evodia y Síntique, no es cierto? O Evodía, ¿no? Evodía y Síntique, no sé realmente cuál es el acento ahí. Evodia y Síntique tenían que ser de un mismo sentir. Eran 2 mujeres que servían en la iglesia, de relevancia en la vida de la iglesia, y les está diciendo aquí que no tenían un problema doctrinal, no era una contienda sobre doctrina, sino que una contienda sobre formas, ¿no? Y en cuestiones de cuando hay contienda sobre formas, entonces el mandato es sean de un mismo sentir, punto final. No, pero es que yo tengo no, sé de un mismo sentir. No, pero es que tú no sabes lo que, no, sé de un mismo sentir. Mandato, imperativo, puntual. Son formas. En lo que es formas, nos postergamos a nosotros, morimos a nosotros mismos y nos ponemos de un mismo sentir. ¿Y cuál era el tercer mandato, hermanos? Ayudar. Entonces aquí vimos que había un personaje, ¿no es cierto?, que ya algunos están pensando en ponerle hacia sus hijos, ¿no? ¿Cómo era? Sosugo, ¿no? Sosugo, que no necesariamente es es una persona sin nombre, sino que aparentemente lo que está diciendo aquí Pablo es que esa persona, su nombre propio era compañero fiel, que en griego es sosugo, ¿no es cierto? Y le estaba diciendo que justamente a sosugo, que uno de los imperativos que él tenía que cumplir no es un condicional, por favor, no está poniendo ningún condicional para cumplirlo,
es una consecuencia de justamente ser consciente de tu realidad eterna, de la ciudadanía celestial, de que Cristo pronto viene Cristo, vas a estar con Él y que vas a ser transformado en tu cuerpo. Esa realidad hace que sea un imperativo ser de un mismo sentir, hermano, no hay excusa, no hay condicional. Está firmes y ayuda a tus hermanos a guardar la armonía en la iglesia, la unidad en la iglesia. Y hoy día vamos a ver entonces el cuarto mandato, ¿ok? Cuarto imperativo del Señor de una vida práctica del cielo, porque está justamente conectado con la ciudadanía celestial de los versículos anteriores por el conector. Así que, como eres un ciudadano del cielo, hermano, así que, como vas a ver al Señor Jesucristo en persona y lo vas a recibir, y así que, como vas a ser transformado en tu cuerpo, así que, entonces, regocijaos en el Señor siempre. El cuarto mandato. ¿Tiene sentido, no? ¿Sí o no? Ahora tiene un mayor sentido. Regocíjate en el Señor siempre. Primero, es un imperativo. ¿Qué quiere decir que es un imperativo? Una orden, es una orden. ¿Y cómo le mandas a alguien que se regocije? Es lógico mandarle a alguien, regocíjate. Te ordeno que te regocijes, ¿no? ¿Es lógico mandar a alguien que se regocije? Bueno, solamente sería lógico si es que entendemos que el gozo o el regocijo no es una emoción, ¿no es cierto? No es una emoción, es una decisión o es consecuencia de decisiones que tienes que tomar. Entonces, es una decisión al final. Y por lo tanto, es algo que se cultiva, es una disciplina, es algo en lo cual tú puedes crecer, puedes menguar también, dependiendo de si estás siendo obediente o no. O sea, puedes ser un creyente muy gozoso o un creyente con poco gozo, porque es algo que tienes que decidir y que tienes que disciplinarte y que tienes que en esto crecer. Regocijaos en el Señor. Así que, hermanos, no es una emoción. Y también esto nos ayuda a hacer un balance con otros pasajes donde la Biblia nos ordena, nos manda sufrir con los que sufren, ¿no? Entonces, si esto fuera una emoción, habría una contradicción ahí, ¿sí o no? Total, me está el Señor ordenando que me regocije siempre y en otro pasaje me ordena que sufra, ¿no? Y me identifique, me duela con los que están pasando dolor. ¿Cómo hacemos que esto sea compatible? ¿Por qué es que es posible estar siempre gozoso y a la vez sufrir con el sufrido, sufridos en la tribulación? ¿Cómo es posible que el Señor nos mande, regocíjate en el Señor, en mí, Omar, regocíjate en mí siempre, y después me dice, en el mundo, Omar, tendréis aflicción? ¿Es una contradicción? No es una contradicción si es que entendemos lo que es el gozo. El gozo no es una emoción, el gozo no es una reacción simplemente a las circunstancias, no es algo que está sujeto a los vaivenes, a las subidas y las bajadas de nuestras circunstancias cotidianas. El gozo es una decisión. Entonces, tú puedes estar feliz y gozoso, y también puedes estar triste y gozoso. ¿Entiendes? Tú puedes estar feliz porque te estás alegrando con un hermano y tienes una gran satisfacción por lo que le está pasando al hermano y te identificas con él y te alegras con él, y puedes estar triste y gozoso
porque estás pasando por una prueba, por un dolor, y en medio de ese dolor hay una satisfacción interna fuerte que te anima y te levanta de saber que ese dolor tiene sentido, tiene propósito, tiene un plan, tiene un fin. Entonces lloras y te gozas. El gozo es mucho más profundo que la emoción. La emoción está en la parte externa, epitelial, y es algo que se mueve muchas veces de acuerdo a las circunstancias, pero el gozo está un poco más profundo y es algo más estable. El problema es cuando tu carácter, tus decisiones y lo que está debajo de lo epitelial comienza a vibrar, por así decirlo, vamos a usar ese término, comienza a vibrar en la misma armonía que tus emociones. Cuando tus emociones son lo que comienza a tomar el control de tu estabilidad espiritual, a eso me refiero, la estabilidad espiritual, entonces comienzas a tener una vida espiritual sinuosa. Entonces tienes un problema grande, un dolor grande y ¿qué pasa? Dejas de ir a la iglesia, dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas el servicio, te desanimas y comienzas a ir en el mismo tono en el que están yendo tus emociones. El gozo no es eso, el gozo más bien es una constante que trasciende a las circunstancias, a las emociones. ¿Se entiende? Yo sé que de repente no es fácil entenderlo. Por lo tanto, hermanos, no quiere decir que vamos a dar ahorita un grito de júbilo y todos saltemos como corderitos, ¿no? Ahorita, para poder estar felices, ¿no? Un grito de júbilo, amén. ¿Por qué estás triste, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Está mal? Y no, pero el Señor quiere entristecerte con la tristeza que es para vida. Al contrario, el Señor a veces quiere entristecernos o no. Y eso nos da, en medio de esa tristeza, cuando el Señor te reprende, te disciplina, nos da gozo. ¿Sí o no? Pues un gozo porque sabemos que es para vida cuando el Señor nos disciplina. Entonces, regocijaos en el Señor siempre es un imperativo, es un presente continuo. Entonces está diciendo que siempre, y también aquí la traducción es regocijarte. Entonces es vuelve, no solamente te goces, sino regocíjate. ¿Qué diferencia tiene gozarse con regocijarse? Que uno es volver a hacerlo, ¿no? Así como no, eso no tiene, ¿no? Volver a morder, ¿no? No como remordimiento. Regocijarse es volver a gozarse. O sea, te gozas y te regocijas. ¿Por qué? Porque lo que haces es sobre algo en lo que ya te gozaste antes, sobre eso te vuelves a gozar constantemente. Es un insumo que no se acaba de tu gozo, una fuente inagotable de tu gozo. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente del gozo según este pasaje? ¿En qué te regocijas? ¿En qué te regocijas? ¿Ah? ¿En que bajaste de peso? ¿No? ¿En que tus amigos te aman? ¿No? ¿En que te está yendo bien el trabajo? ¿Te regocijas en tus hijos? Te regocijas en el Señor. Y es por eso que te puedes regocijar siempre, porque el Señor es una fuente estable, que no termina, que no tiene fin, infinita. En cambio, los hijos, las relaciones, las circunstancias, lo que tengas, son fuentes de gozo sinuosas, agotables, y muchas veces en vez de ser un gozo, son un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Algunos lo saben, ¿no? Regocijarse en el Señor siempre. Así que podemos concluir que tenemos los recursos para gozarnos y mantenernos gozosos, porque si no, no sería un pedido y una orden, un mandato. ¿Cómo Pablo se gozaba en medio de su prisión con riesgo de morir habiéndolo perdido todo? Entonces aquí vamos a entrar a explicar el contexto de lo que es el gozo dentro de Filipos, porque la carta de Filipos es la carta del sumo gozo, y como conclusión de la carta del sumo gozo, entonces el pedido final, uno de los pedidos finales es gózate pues. Vamos a ver entonces cómo Pablo
que estaba en la cárcel y lo había perdido todo y posiblemente dentro de poco perdía la vida, estaba viviendo en sumo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se podía gozar? Primero, por las cosas que Pablo sabía. Filipenses 1:4, retrocedamos al capítulo 1, regresemos hasta el capítulo 1, hermanos. Versículo 4, ¿no? Era hace una vez, hace un año, acá en Gracia Soberana, donde vimos estos pasajes. Filipenses capítulo 1, versículo 4 dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, Pablo le está diciendo a los filipenses: yo acá estoy en la prisión y quiero decirles que siempre en todas mis oraciones estoy rogando con gozo. Me estoy gozando en la prisión cuando ruego por todos vosotros. Versículo 5 explica por qué. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué sabemos que no es que está pidiendo: Señor, te pido por la comunión de los filipenses? Y más bien se está gozando de la comunión de los filipenses. ¿Ah? Porque ahí justamente explica que es la comunión que él ha visto desde el primer día hasta ahora. Y si nosotros repasamos la historia de Pablo con Filipos, vemos pues que en la historia de Pablo con Filipos hubo eso de manera práctica. Participaron juntos de la extensión del Evangelio, se iban juntos a predicar, ellos sostenían a Pablo en la predicación, así que participó de una comunión que solo puede dar el Evangelio. Esa es la comunión que solo puede existir en el Evangelio, es una comunión cristiana, solo entre hermanos en Cristo. No puedes tener esta comunión con inconversos, ¿no? ¿O sí? ¿Puedes tener la comunión del Evangelio con inconversos? No, ¿no? Al menos que les prediques el Evangelio y crean en el Evangelio, ellos no pueden tener comunión contigo en el Evangelio. Es lógico, ¿no? Entonces hay una comunión que le da gozo a Pablo y es una fuente de gozo también para ti hoy. ¿Cuál es la fuente de gozo para ti hoy? Entonces, aplicándolo, la comunión que hay en el Evangelio. O sea, la comunión cristiana, la comunión de todos los que están predicando el Evangelio. Sinónimo, cristianos. ¿No es cierto? Si no son cristianos, no predican el Evangelio. O si no predican el Evangelio, no son cristianos. Recuerdo que es tan unido el ser creyente con el predicar el Evangelio, que una vez hubo y esto es verídico, hermanos, en la India se discutió el tema de la libertad religiosa y los hindús estaban justamente haciendo una ley para prohibir la predicación del Evangelio. Entonces estaban diciendo: les damos libertad a los cristianos de vivir su fe, pero hay que prohibirles el proselitismo religioso, que no prediquen el Evangelio. Y uno de los senadores, no me acuerdo cuál es el término que usan ahí en la India, pero uno de los miembros del parlamento hindú, que no era cristiano, era un hinduista, se levantó y dijo: he estudiado la fe cristiana y es imposible que un cristiano sea cristiano y no predique su fe, según lo obvio de lo que se sabe, lo que es ser un cristiano. Así que si les prohibimos predicar el Evangelio, les estamos prohibiendo en realidad ser cristianos. Miren, lo dijo un inconverso, un pagano. Pero es que es claro, ¿no es cierto? La comunión es la comunión del Evangelio, porque todos los que están en Cristo son evangelistas. Segundo, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que una persuasión también que a Pablo lo llenaba de gozo, ¿cuál es? La claridad bíblica de la perseverancia de lo que en términos técnicos llaman la perseverancia de los santos, pero que es nada más y nada menos que si alguien ya es creyente,
no va a perder nunca su salvación y va a ser llevado y conducido por el Espíritu Santo hasta la perfección. Esa es una convicción teológica, ¿no es cierto? Esa es una convicción doctrinal. Y esa convicción teológica y doctrinal, como consecuencia, le traía a Pablo ¿qué? Gozo. Entonces está también alineada la doctrina y la teología con el gozo. Claro, el que cree que la salvación se pierde no va a tener este gozo de la seguridad de la obra perfecta de Dios en el creyente hasta el fin, ¿no? Es un gozo que solo lo tienen los que creen que la salvación no se pierde, ¿sí o no? Porque ahí está, estando persuadido yo de que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de hoy. Así que hay un gozo que es resultante de lo que sabes, de lo que conoces, como en este caso. Es una de las razones por las cuales es importante conocer, ¿no? Entonces la vida cristiana es conocer también y ese conocimiento te da gozo, ¿no? Amén. Si no conoces las verdades bíblicas, entonces no te puedes gozar en ellas, ¿sí o no? Y si las conoces hasta cierto nivel, has profundizado hasta ahí te vas a poder gozar. Pero si las profundizas hasta acá te vas a poder gozar. Dicho sea de paso, entonces, podríamos decir una proporcionalidad del gozo tiene que ver con la proporcionalidad de cuánto conoces la palabra, ¿no? ¿Sí o no? Entonces no estamos diciendo que, o sea, los que conocen bastante la palabra siempre están saltando como corderitos, no estamos diciendo eso, ¿no? No estamos diciendo felicidad, sino gozo. Y por lo tanto es una persona estable espiritualmente. Se le viene un tsunami espiritual, una prueba enorme, y la persona va a seguir fiel en su ministerio, sirviendo, ecuánime. Claro, va a llorar, va a sufrir, pero no se va a tambalear en su fe y va a dejar botado el ministerio o la responsabilidad que se le haya dado. Estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza, se refiere a eso. No que no que soy poderoso y tengo el poder de Dios para vencer todos los problemas, para ser exitoso, para ser próspero. No, tengo el poder de Dios para sufrir el problema y que el sufrimiento tenga su obra completa en mí. ¿Ok? No es que te falta fe, hermano, porque mira todo lo que estás pasando. No, al contrario. Si Dios ha considerado esta prueba para mí, es porque Él ha considerado que tengo suficiente fe, porque no me va a probar más allá de lo que yo pueda soportar. ¿No? Es al revés, más bien, le deberíamos decir al que piensa así. Muy bien, segunda referencia al gozo en Filipenses, es importante, hermanos, entonces, el propósito de vida también. No solamente lo que conoces de la palabra, sino también el propósito de vida. Filipenses 1, 18 al 20. Y a ver si alguien lo puede leer. ¿Quién lo puede leer? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Muy bien, hay otra clara evidencia del gozo de Pablo. Le estaban predicando por hacerle daño a Pablo, ¿no? Había gente que con malas motivaciones predicaba pensando añadir aflicción a Pablo con la predicación, porque lo hacían por contienda. Pero para Pablo más bien eso era gozo. ¿Por qué?
Porque el propósito de vida de Pablo no era su gloria personal, no era ser el único predicador, no era ser él el que se llevara los laureles o el que resaltara y sobresaliera, sino que el propósito para Pablo era ¿cuál? Que se predicara el evangelio, que Cristo sea predicado, ya sea por él o ya sea por sus detractores. Al final lo que estaban haciendo los detractores es haciendo que crezca el gozo de Pablo. Una entonces fuente de gozo es tener un claro propósito en tu vida y un correcto propósito en tu vida. Si tu propósito es ser feliz, serás el más infeliz, ¿no es cierto? Si tu propósito en la vida es tener, bueno, después de tener, te darás cuenta que era el engaño de las riquezas a lo que le dedicaste tu vida. Pero si tu propósito de vida es la predicación del evangelio, entonces te gozarás cuando te enteras que está avanzando y se está predicando el evangelio. No solamente eso, ¿cuál era el otro propósito de Pablo? La gloria de Dios. Y como estaba gozándose Pablo en la gloria de Dios, entonces se gozaba también en la posibilidad de morir, ¿no es cierto? Se gozaba en la posibilidad de morir, ¿no? Quinto, Filipenses 2:17. A ver, hermanos, vamos a Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Así que Pablo se gozaba en medio de la realidad de él ser derramado para el servicio de otros. Entonces, una razón por la cual muchos no pueden vivir el gozo de la fe es porque están muy ensimismados, pensando mucho en sí mismos antes que en los demás. Como Pablo estaba pensando en los demás, decía, sí, por causa de ustedes yo desaparezco para justamente la edificación de ustedes, entonces me gozo porque yo vivo para ustedes. Porque en realidad vivía para Cristo y estaba cumpliendo el propósito de Cristo en ellos. Así que, hermanos, aquí se ve también el vivir para los demás y por lo tanto el vivir para ti como una fuente de obstáculo para el gozo. Si no vives por las razones correctas, no vas a vivir en gozo. Si estás demasiado enfocado en ti mismo, no te vas a regocijar. Por tanto, la pregunta es, ¿estás demasiado enfocado en ti mismo? Si por último no tienes una relación cercana, íntima y constante con Cristo, no te vas a regocijar. Porque la última fuente de gozo, que en realidad es la primera, es el Señor. Filipenses 3:1, ¿qué dice? Entonces, cuando dice por lo demás, lo que está diciendo Pablo ahí es, al final, hermanos, o sea, como conclusión final, para todo lo demás, si se me escapa algo, si hay cosas que no he podido decir, en todo lo demás, gozaos en el Señor. En el Señor es la fuente de gozo inagotable y la fuente final. Al final, entonces, hermanos, la razón de tu gozo va a ir en relación directa con el concepto que tú tengas de Dios. Las circunstancias y lo que tú vivas va a influir, pero el concepto que tengas de Dios va a ser lo que va a determinar. ¿Se entiende eso? Eso va a ser lo que va a determinar. ¿En quién te debes gozar? ¿En tus amigos, en tus circunstancias, en tus posesiones, en tus logros, en tu salud? Tienes que gozarte en el Señor. Es por eso que entonces Pablo puede decir como un mandato a todos ustedes, a todos nosotros, está diciendo en base a lo anterior, así que eres un ciudadano del cielo, que vas a ver al Señor y que vas a ser transformado, te mando, regocíjate en el Señor siempre. ¿Está bien, hermanos? Entonces háganlo.
Es un mandato, siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Saben qué, hermanos? No estoy diciendo que esto sea fácil, ¿ah? No estoy diciendo que esto va a ser fácil. No está diciendo aquí Pablo que va a ser fácil. Al contrario, la insistencia de Pablo, cuando dice otra vez, digo, más bien da a entender que era algo que les iba a costar. Y es algo que te va a costar también. Disciplina, decisiones, práctica constante. ¿Para qué? Para que puedas justamente vivir en ese regocijo constante en el Señor. Regocijaos en el Señor. ¿Cuál es la fuente de tu gozo, hermano? Pregúntate ahorita. ¿Qué cosa te quita Dios y te deprimes? ¿O qué cosa no te da Dios y te deprimes y te entristece? De repente estás pidiendo algo, y si Dios no te lo da, ¿cuál es la fuente de tu gozo? Y hay circunstancias en las cuales nosotros estamos constantemente pidiendo algo al Señor y son oportunidades para analizar y evaluar qué pasa si el Señor no quiere dármelo. Si el Señor no me lo da. ¿Qué estás pidiendo? ¿Cuál es tu fuente de gozo? ¿Son tus hijos? ¿Son tu familia? ¿Es tu trabajo? A veces incluso puede ser tu ministerio, ¿no? Hay gente que cuando peca y tiene que ser disciplinada, más le duele perder el ministerio que perder la comunión con el Señor. Entonces ahí hay una evaluación que hacer, ¿no? Porque al final no estaba sirviendo por amor al Señor del ministerio, sino porque amaba más al ministerio que al Dios del ministerio. Y se puede llegar a eso. Al final lo que tenemos que evaluarnos nosotros, hermanos, es cuál es nuestra fuente de gozo para que podamos cumplir este mandato. La fuente de gozo debe ser por excelencia el Señor. Si Cristo es tu motivación, entonces, así no recibas reconocimiento, te vas a gozar en servirlo. Pero si tu motivación no es el Señor, vas a estar pidiendo reconocimiento y no te hace sentir bien si no lo recibes. ¿Por qué? Porque tu fuente de gozo no es el Señor. Otra vez digo, por eso Pablo decía, regocijaos. Ahora, siguiente mandato. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Otra vez tenemos que ir a la fuente para este mandato. Así que, hermano, como tú eres ciudadano del cielo, y así que como tú vas a ver al Señor, y así que como tú vas a ver, vas a ser transformado, entonces por eso te mando que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y ahí se añade, el Señor está cerca. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la base del mandamiento es eso, vas a ver al Señor pronto. ¿No? ¿Se acuerdan que parte de la realidad de que tú vas a ser transformado, de que vas a ver al Señor? Entonces vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y aquí lo que está diciendo Pablo es, eipeques, vuestra gentileza. Y hay muchas acepciones, es una palabra muy amplia, porque esta palabra quiere decir bondad, generosidad, ser amable, ser gentil, o sea, es cuando le abres la puerta a alguien, le cedes el paso, cuando le sirves a él primero antes que a ti, cuando estás preocupado de que la persona se sienta bien, ese es ser un hombre gentil, una persona gentil, ¿no? Amable, suave, no ser muy duro, no ser muy tosco, no ser áspero con la persona. Una persona áspera, tosca, ruda, no es gentil. La persona gentil es suave, ¿no?
entendiendo bien el concepto sano, lo que realmente es ser suave, gentil, amable, el que se dé el paso, el que si se va a estacionar alguien, prefieres que él se estacione. Si van a doblar en una calle, entonces prefieres que mejor él doble primero, no le metes el carro, ¿no es cierto? Entonces eso es ser gentil, ¿no? Que si una persona está pasando por el paso de cebra, tú paras y le dices, pase señor, pase señora, ustedes pasen, ¿no? No le metes el carro, ¿no? Entonces, hay que acelerar porque ahorita viene, ahorita pasa, ponen la luz, ahorita, es al revés ahora, ¿no? Cuando ponen la luz direccional, entonces, uy, antes de que se meta tengo que acelerar, porque quiere doblar. Al revés es ahora. Cuando estás en luz roja, te tocan el claxon. ¿Por qué no pasa? Porque estás en rojo. Y se molestan porque no pasa. Se ponen en contra. Entonces, eipeques quiere decir todo lo contrario. Le das el paso al otro, haces que las personas pasen. Qué difícil, ¿no? Ahora que me he puesto a pensar en la forma de manejar y todavía pasa y tiene su pececito atrás, ¿no? Te mete el carro y su pececito, Dios te bendiga, ¿no? Y ya te metió el carro. Entonces, y se dan cuenta que la mayoría de las combis tienen atrás su cartel, ¿no? Lee la Biblia. ¿No has visto? Te meten en el carro, te cierran, se paran, se pasan el rojo y después pasan y dice, lee la Biblia, ¿no? Bueno, entonces hay que ser en ese sentido gentiles y que seamos conocidos por ser así. Lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia perseguida, atacada, con muchos que se oponían a la iglesia, es que esta iglesia, su reacción ante esa oposición, su reacción ante esa persecución, su reacción ante la aflicción que le estaban causando sus conciudadanos era, sean gentiles con ellos. Sean gentiles con ellos. Y que todos ellos los vean y los conozcan ustedes como gentiles. Pero nos paran cayendo pelotazos en la puerta. Pero sean gentiles. Somos llamados entonces a no desvincularnos de nuestros vecinos o de las personas que están alrededor nuestro. Somos llamados a no alienarnos de la sociedad y a dejar de participar y estar entre ellos. Claro, no vamos a participar de todo lo que ellos participan, ¿no? Por supuesto, ¿no? Somos llamados a mantener esa relación, y no cualquier relación, sino una relación de gentileza con ellos, de gentileza. Este término es muy, hermanos, muy ilustrativo porque también quiere decir apropiado, justo, moderado, y se usaba cuando alguien era considerado en algunas cuestiones que requerían más análisis que la simple aplicación de la ley de manera llana. O sea, el término también quiere decir no insistente en la letra de la ley, sin caer en ser permisivos. Y aquí el Señor nos tiene que dar, por supuesto, el discernimiento, ¿no? No insistente en la letra de la ley. Considerar la debilidad del hombre, considerar las circunstancias, ser misericordioso, mirando a ti mismo, sin llegar a ser permisivo. Tolerar los defectos, perdonar sus faltas antes que buscar venganza. Entonces ahí está hablando de una consideración y no una aplicación de la ley llana, rajatabla, sin considerar algunos aspectos. Por ejemplo, no sé, está rondando un video por las redes de un anciano que lo llevan a juicio. No sé si lo han visto. Lo llevan a juicio porque el anciano se pasó la velocidad, el límite de velocidad creo que no me acuerdo exactamente cuál fue el delito que cometió, y el juez le comienza a increpar. Señor, usted acá tiene una falta porque se ha pasado el límite de la velocidad, así que usted tiene que pagar y no sé cuál es la pena.
¿por qué usted se pasó ese límite de la velocidad? Y el anciano, que era muy, muy anciano, se veía que casi le costaba incluso ponerse de pie, se puso de pie y explicó: lo que pasa es que yo tengo a mi hijo enfermo y él no puede valerse por sí mismo y lo estaba llevando de emergencia al hospital. ¿Usted se ocupa de su hijo? Sí, yo soy el único que me ocupo de mi hijo. Entonces ahí lo que el juez hizo fue una advertencia y le perdonó la falta, porque habían circunstancias especiales en esos momentos que había que considerar. ¿Se entiende? Entonces, no alguien que es insistente en la letra, sino que gentil también se refiere a eso. Es una actitud parecida a la que Jesucristo mismo en Mateo 5:38 nos muestra. Mateo 5:38. Y con eso ya estamos terminando, hermanos. Mateo 5:38. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. No devuélvele, no, dice vuélvele la otra. ¿No? Vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces estamos hablando de un contexto de abuso. ¿Sí o no? Los romanos abusaban de los que estaban bajo su potestad, bajo su señorío imperial, y les obligaban a cargar. Los romanos llamaban a los que no eran romanos y les obligaban a cargar cosas. Y dice, si te obligan a cargar 2, tú andas más allá. Entonces, por supuesto hay que entender esto en su contexto y hay que entender bien la literalidad y no interpretándolo literalmente, pero no de manera literalista, ¿no? O sea, lo que está diciendo aquí Jesús no es que cuando alguien te dé la mejilla, entonces lo que tú tienes que hacer de manera literal es poner la otra y quedarte esperando que te dé, ¿no? Esa es una interpretación literalista. Hay que entender las figuras de dicción. Lo que está diciendo Jesucristo aquí es que si alguien te hace algún daño, tú no busques venganza. Tú no busques que se retribuya en la misma forma al otro, y tú le tienes que hacer al otro el mismo daño y hacerle sufrir lo mismo que él te hizo sufrir a ti. Que ese no sea tu enfoque, que esa no sea tu búsqueda. La búsqueda no debe ser la de que, como a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, hace poco salió en las noticias una mujer que había mandado al hospital a su esposo porque lo había agarrado con un candelabro, esos de bronce, lo había noqueado, lo agarró y le tiró en la cabeza, una mujer anciana de 70 años, a su esposo anciano de 70 años. ¿No? Entonces le preguntaron a la mujer que, ¿por qué hizo eso? Y ella explicó que hace 25 años él le había sacado la vuelta, ¿no? Y eso lo tuvo guardado 25 años. Entonces todo eso que él quería hacerle sufrir a él, lo mismo que ella sintió, después de 25 años la agarró y con un candelabro le dio, ¿no? Es una historia real. Es una historia real. Entonces, la expresión acá implica que tú renuncies a ese anhelo que tú tienes de que la otra persona sufra, hacerla sentir lo que te hizo sentir a ti. ¿No? Buscar no quiere decir que no vas a protestar y que te vas a quedar callado. Y el mejor ejemplo de esto es el mismo Jesús. En Juan 18:22, está ahí en sus materiales. Si esto fuera una interpretación literalista, entonces Juan nos dice que Jesús, él mismo no obedeció su propio mandato. Miren lo que pasó, Juan 18:22.
Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y si hubiéramos interpretado literalistamente, entonces Jesús lo que tenía que hacer es poner la otra mejilla, ¿no? Y decirle al alguacil que le den la otra. Pero no, Jesús lo que dijo es, exclamó y dijo: si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Yo creo que ese es el mejor comentario que Jesús mismo hace de su mandato, la mejor interpretación que él hace de su mandato. Así que el mandato es a que tengamos esa actitud de gentileza y que sea conocido por todos en medio de un contexto en el cual generalmente hay oposición, y oposición violenta, y una oposición incluso que está cometiendo injusticias contra ti. Que sea evidente, que sea reconocido y que no sea además selectivo, que sea con todos los hombres, ¿no? A todos los hombres, tú sé con todos gentil. O sea que si te mete el carro, no aceleres y trates de alcanzarlo, ¿no? Entonces, si te mete el carro, tampoco vas a darle otra mejilla, ¿no? De manera literalista. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros aquí es, más que buscar venganza, es reclamar, decir claramente lo que es justo, pero no intentar nosotros hacer la justicia en nuestras manos, haciéndole que la otra persona sufra lo que nos hizo sufrir a nosotros. También habla del ser gentil, de no ser insistente en la letra de la ley, y también habla de ser una persona que en todo sea amable y dé la preferencia y la atención a otros, como una reacción más bien contraria a lo que los filipenses estaban sufriendo. ¿Cómo esto lo sustenta? El Señor está cerca. ¿En qué sentido está cerca el Señor? Hay dos formas de cercanía, en tiempo y en espacio, ¿no es cierto? El Señor puede estar cerca porque pronto va a llegar, o está cerca porque está a tu lado, ¿no? ¿Cuál de las dos se está diciendo acá? Las dos, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿cómo es que puedes sostener un comportamiento así en un contexto de persecución? ¿Cómo es que no puedes ser vengativo y más bien amable? ¿Cómo es que puedes ser gentil en medio de un contexto que está más bien contrario a ti, agresivo a ti? ¿Por qué? Porque ya viene pronto el Señor, ¿no? Y si nosotros entendemos la consecuencia de esto, o la realidad de esto, más bien nuestra reacción es de dolor y de un anhelo de predicarles el Evangelio, porque el Señor está cerca. Vengarte tú, si lo que les espera no tiene ni punto de comparación con lo que tú les puedas hacer. Al contrario, necesitan esas personas arrepentirse y venir a Cristo urgentemente, porque el Señor está cerca. Y además, si ellos te están haciendo sufrir, el Señor está cerca a tu sufrimiento y te puedes regocijar en medio de ese sufrimiento, porque se te ha concedido, como a los filipenses les dijo, es un privilegio, hermanos. Pablo le está diciendo, no solamente que se les haya concedido creer como un don de Dios, sino padecer por causa de Él. El Señor está cerca, hermanos, así que por eso regocíjense en Él y por eso sean gentiles con todos y que esta iglesia sea reconocida por ser gentil. Vamos a orar para terminar.